Hay muchos temas, por eso me da mucho gusto saludar a los maestros, ya llegaron ambos. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, que está a punto de cumplir 10 años. Y saludo también al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, ahí dando la batalla con Hildy, su compañera de vida, en No Apto para Cínicos, en donde también pedimos los likes, pedimos las suscripciones y pedimos el apoyo económico. Para darles la bienvenida, les recuerdo que estamos esperando sus likes para mover este algoritmo tan derechizado de las plataformas. Bueno, pues aquí, en donde hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar, sí les recordamos que es muy, muy importante esto que no cuesta, pero sí cuenta. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Mi querido Paco, gracias por tu paciencia. Mi querido Jaime, gracias por tu paciencia, pero hay muchos temas, muchas declaraciones. Usted dice, maestro, sírvase del buffet para arrancar. Fíjate, Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días a toda la familia sin censura, buenos días. Vamos a acaparar el micrófono porque si se lo damos a Jaime, ya ves que luego nos lo quita. Entonces, pero no, bueno, es que hay, fíjate. Ahí los dejo. No, fíjate, voy a tocar primero rapidísimo, son 3 temas que valen la pena. Primero, y es algo que tú insistes mucho, ¿por qué las entrevistas de los funcionarios de gobierno son a la vieja prensa? ¿Sí? Aunque tú los nombres, yo los nombro de como me acuerdo, como me salen. Primero, Marcelo Ebrard Casaubon, ¿sí? Omar García Harfuch, Roberto Velasco, Ricardo Monreal Ávila, la misma Luisa María Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Pues hay una razón. Les interesa. No, Luisa María Alcalde, no me vayas a confundir a la presidenta de Morena con Cocoa, cabrón. Luisa María Alcalde Luján. Luisa María Alcalde Luján, la presidenta Morena. Todos. ¿Por qué les interesa la vieja prensa, Vicente? Bueno, primero yo lo he dicho porque no entendieron al presidente López Obrador, pero segundo, les urge que los legitime la vieja prensa. Ellos se van a sentir, son sus iguales, punto. Así, yo lo digo con todas las palabras en mayúsculas. Les interesa que los legitimen sus iguales, se sienten bien ante ellos. Sí, lo que desconocen o sí saben, pero le hacen al cuento, es que esos viejos periodistas, el día que puedan, por unas monedas, porque esa es la historia, no lo estoy hablando de adivinando, esa es la historia. Esos viejos periodistas, el día que tengan unas monedas, les van a dar unas patadas en sálvase a la parte y los van a traicionar. Pero a estos funcionarios les urge que la vieja prensa los legitime. Entre ellos se sienten entre sus iguales. Así, punto. No tengo, a mí no me interesa, yo no hago entrevistas, yo no hago nada, yo hago libros y estamos aquí, pero hago análisis. Y lo que he visto después de que se fue el presidente López Obrador es eso. Luisa María Alcalde Luján, a Ricardo Monreal, al que tú pongas, Vicente, yo te decía Omar García Harfuch, Roberto Velasco, que tú dices, le he pedido las entrevistas cuántas veces y a dónde va. Va con los Ciro, con los López Dóriga. ¿Por qué? Porque quiere que lo legitimen. Porque quiere que Uresti los legitime, que Ciro los legitime, que los viejos intelectuales, Enrique Krause, esos viejos intelectuales los legitimen, aquellos que recibieron dinero de los gobiernos priistas y panistas, que se hicieron millonarios y que trabajan en medios, que se hicieron millonarios, lo mismo, lo que tú quieras, ¿va? Son ellos mismos. Así lo digo con esas palabras, Vicente. Por eso les urge ir con ellos, por eso se apuntan para darle las exclusivas, porque solamente están convencidos que esos medios
son influyentes, no han entendido lo que pasó en el 18, no entienden lo que pasó en el 24. Y qué bueno que no lo entiendan, pero el día que esos viejos periodistas reciban una lana de más de alguien más, les van a dar una patada en las nalgas. Y van a descubrir que esos medios, el presidente López Obrador lo hizo muy a tiempo y entendió la comunicación y ¿qué hizo? Yo voy a decir con una palabra o con dos, son 3 benditas redes sociales. Pero no entienden, así que ahí lo dejamos, porque para mí, de Luisa María Alcalde Luján a Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard o Monreal, son iguales a los viejos periodistas, son los mismos, se sienten bien ante ellos, se sienten identificados. Hasta ahí, porque hay muchos temas. Luego lo otro, mira que sí hay que insistir, con el Comité para Combatir las Desapariciones Forzadas de la ONU, lo voy a decir, lo que hace el comité es extrapolar cifras, números. Ahora, ¿es válido? Sí. La extrapolación es un método científico, si se hace bien. Pero aún haciéndolo bien, la extrapolación no es infalible, comete muchos errores, muchos en el camino. Eso está demostrado, porque además la extrapolación se usa más para las ciencias empíricas. Química, geografía, economía, biología, a donde hay prueba y error. Si tú haces la extrapolación bien, lo que haces es encontrar lo que está pasando. Pero lo que hicieron estos tipos, y yo te lo puedo decir, pues yo hago mucha extrapolación para evitar problemas, hago extrapolación, pero luego hago trabajo de campo. Y lo que estos tipos del comité hicieron, bueno, vinieron a trabajar entre 2007, ¿no? 2009 y todo el gobierno de Peña, hasta 2019. Lo que hacen es tomar todas las cifras, ya dijimos ayer, de 4 estados. Y luego lo que hicieron fue ratificar esas cifras con los viejos informantes, académicos y todo eso, porque confían en ellos. Y estos viejos informantes les dijeron lo mismo que les dijeron hace años. Les dijeron, ¿sabes qué? Morena está de la fregada. López Obrador, la desaparición forzada fue una locura. Y con Claudia Sheinbaum Pardo, y lo que les dijo el gobierno de la 4T no lo tomaron en cuenta, literalmente lo rompieron y lo tiraron a la basura. Así que lo que sacaron con esta extrapolación fue que el país está peor que como estaba en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Esa es, yo la hago cada que voy a escribir un libro, lo hago. Por ejemplo, te voy a decir, ¿por qué encontraron menos desaparecidos con Calderón, como decía Ricardo Anaya? Bueno, y con Peña, por una razón. ¿Quién legitimaba el gobierno de Felipe Calderón? Bueno, pues una era Isabel Miranda de Wallace. Ella legitimaba las cifras de Calderón. ¿Y qué otra persona legitimaba las cifras y los números de Calderón? María Elena Morera Mitre. Así que Calderón y Peña compraron a estas organizaciones civiles y maquillaron todas las cifras. Así que no hay credibilidad en lo que pasó en el gobierno Calderón, en lo que pasó en el gobierno de Peña Nieto. María Elena Morera Mitre, por ejemplo, ella era la madrina de los agentes, y voy a decirlo así, aunque parezca cacofónico, de los agentes de la Agencia Federal de Investigación. ¿Y quién era el titular de la Agencia Federal de Investigación? Genaro García Luna, que luego fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa, y María Elena Morena Mitre era la madrina de todos ellos. Así que tienes María Elena Morena Mitre y sus organizaciones tapaban todo lo que hacía Felipe Calderón y Genaro García Luna. Bueno, su organización recibía dinero por millones de pesos, puedo decirlo, por millones de la Secretaría de Seguridad Pública. Un hijo de María Elena Morera Mitre trabajaba con Genaro García Luna, se llamaba Juan Pablo Galindo Morera. Y la señora Wallace, pues ya lo sabemos lo que hacía. Genaro García Luna le dejaba
que litigara casos, que los investigara. Parecía agente del Ministerio Público y al mismo tiempo juez de lo penal, ¿sí? Juez de casos federales, podía torturar, podía hacer lo que sea. Entonces, por eso el Comité para Combatir las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo un muy mal trabajo, porque fueron a entrevistar a quien, bueno, no conozco los nombres, pero seguramente son todos estos, porque no encontraron estas cosas, Vicente. O lo que les dije ayer, ¿quién era gobernador de Jalisco cuando vinieron? Un panista. Bueno, un panista dijo que iban a votar en contra de la ratificación, como Ramírez Acuña. O sea, con Ramírez Acuña todo era perfecto, ¿no? En Jalisco. Y ahí nace que el cártel de Guadalajara, y sigue con el PRI, con el PAN, luego otra vez con el PRI, ahora con Movimiento Ciudadano, pero lo que hacen es eso. ¿Quién era gobernador de Coahuila? Hoy es uno de los priistas más influyentes, Rubén Moreira Valdés. Ayer lo dijimos, ¿quién era el fiscal de Nayarit? Edgar el Diablo Beita, y Sandoval era el gobernador. ¿Y qué hicieron ellos? Negociaron con el cártel Jalisco Nueva Generación para Felipe Calderón y para Genaro García Luna. Así que lo que hacen es un trabajo desaseado, Vicente, porque consultan a las fuentes que consultan todos los estos. Mira, este tipo que es verdaderamente es el Diablo Beitia. Este tipo desaparecía personas a nombre del Estado, para el cártel Jalisco Nueva Generación, a nombre de Sandoval, que era el gobernador, las desaparecía, las torturaba, las extorsionaba. Hay que ver Nayarit cómo estaba. Lo que hacen estos tipos es consultar a los viejos intelectuales, por ejemplo, Sergio Aguayo. Y ahora, bueno, lo dejan en el 2017, ¿sí? 2019, discúlpame, lo dejan en 2019, y de ahí extrapolan las cifras entrevistando a los mismos. ¿Qué te van a decir estas personas? Yo te decía, por ejemplo, Sergio Aguayo, muy cercano a Genaro García Luna, y nunca investigó a Genaro García Luna. Así, ¿y qué te podía decir María Elena Morera Mitro? Hay que ver lo que dice hoy también. Entonces, claro que cuando tú haces eso, pues descubres que la desaparición es peor, pero es un trabajo sesgado, es un trabajo mal hecho, es un trabajo descuidado, y luego cuando ves, yo ayer le citaba a este tipo que es ecuatoriano, que pertenece al comité, él dice, es muy difícil probarlo. Pues entonces sí, como presentaron esto, probaron lo de Calderón y de Peña, pero los dejan, sí, los mencionan todo, pero pueden llevar a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ¿sí? Pero es un trabajo sesgado. Así que con esos temas yo digo, podemos entrar y darle paso al maestro Jaime Hernández, porque me gana el tiempo, pero oye, creo que con eso abrimos bastante bien, Vicente y Jaime. Buen saque, pero antes de que, a ver, ya se está frotando las manos, Jaime, déjenme echarles a perder el cafecito, el atolito. Perdónenme ustedes por hacerlos, a usted que nos está viendo y escuchando, escupir el huevito con frijol que se está aventando esta mañana de jueves, que rápido se está yendo la semana. Ya tenemos el discurso con traducción y ahí va con todo el sarcasmo del mundo, porque en algunos momentos sonó a Peña Nieto, Lili Téllez en Estados Unidos. Fue a seguir vendiendo la idea de que en México necesitamos la intervención de Estados Unidos para salvarnos. Y bueno, la senadora no estuvo ayer para gritar. Con razón el desmadre fue en la Cámara de Diputados ayer y no en el Senado. Las mierdas, las mentadas de madre. Es en serio, estuvo así de fea la cosa en la Cámara de Diputados, porque Lili Téllez andaba en el país de las hamburguesas, allá en Texas. Maestros, vamos a aprender entre inglés y de política de Lili Téllez, para que se enojen temprano, Jaime, Paco, écheles ese. Thank you. Thank you. Distinguished members of the Texas Public Policy Foundation, dear friends of Patria Unida, thank you for your support
for me to be able to be here to speak with you. Ladies and gentlemen, I warned that Mexico was drifting away from the free world and sliding into a new and dangerous kind of regime, one in which socialism, corruption, and cartels merge into a single power structure. Mexico is not simply going through a crisis of national security. It is undergoing a regime change, an experiment in building what I call a socialist mafiocracy, a system in which authoritarian politics, an omnipresent state, and narco-terrorism are fused into one. And yes, this is happening on the southern flank of the United States. Let me start from a shared reality. The fentanyl epidemic in this country is not just a statistic for us. The same structures that flood American streets with drugs are the ones that turn Mexican towns into war zones. The chain is one and the same. Armed terrorist groups, corrupt politicians and officials, transnational networks, and finally, devastated families on both sides of the border. One of the clearest examples of this hemispheric threat is the Jalisco New Generation Cartel, led until recently by Nemesio Ceguera Cervantes, known as El Mencho. This organization evolved from a drug trafficking group into a multinational enterprise of terror and a parallel authority in Mexico. It not only managed global supply chains of fentanyl and other drugs, it also acts as a de facto authority in many regions of Mexico. Cartels like these decide who can run for office, who can open a business, and even who is allowed to live in a given town. They collect taxes through extortion, they control strategic routes, and they maintain militias prepared to conquer and defend territories. But they are not invincible. On February of this year, El Mencho was finally killed by the Mexican military in an operation in Jalisco supported by the United States intelligence that helped pinpoint his exact location. He is dead, but his cartel's operation is still thriving in alliance with Morena's government. It is impossible not to ask why, after so many years of suffering, violence inflicted by this cartel, did the Mexican authorities finally decide to go after him, only when President Trump put sustained pressure on our government? The answer is simple. It was never a question of capacity. It was always a question of political will. The problem has never been the Mexican military. The problem has been the Mexican commander-in-chief, the president, who does not want to give the order to dismantle the cartels. That is why when Mexicans are asked about the idea of a United States military intervention on our soil to eliminate the cartels, most reject it. But at the same time, an overwhelming majority support close, robust cooperation between our countries to defeat this common enemy. A ver, We hasta aquí Mexicans se, are hasta patriots. aquí We se, want to fight and win. con mucho respeto voy a decir, políticamente hablando, si en español es insoportable, en inglés es... Mi querido Jaime, mi querido Paco, si esto no es solicitar o reconocer la necesidad de una intervención militar en México, ¿qué hijos de la chingada acabamos de escuchar? Hoy ando muy enojado, no sé qué me pasa, pero ando mecha corta. Dice Lili Telles, perdón, tirándole la alfombra roja a Donald Trump,
que la eliminación del Mencho fue porque se enojó Trump y porque lo ordenó Trump. ¿Qué es esto, pues? Muchos dicen, no la pongas. Claro que la tenemos que poner. Pues sí, parece más una legisladora republicana que una legisladora mexicana. Acabo de decir que guardaba una ligera esperanza de que el PRI y el PAN votaran en bloque, en unidad, para respaldar la ratificación de Roberto Velasco como canciller, pero pues con estas cosas se da uno cuenta que los intereses del PRI y del PAN en estos momentos están más allá de las fronteras. Y luego Lili Telles, esto está pasando en la frontera, ¿eh? Asústense, cabrones. Bueno, de eso, de la traición de Israel, al cese al fuego, de lo que tú quieras, mi querido Jaime, te abrazo. Gracias. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, déjenme empezar. Va a ser corto el tiempo que le dedique a esta mujer. Gracias. Qué vergüenza, qué vergüenza. Da pena ajena escuchar a Lili Telles en su condición de senadora de la República Mexicana. Me da vergüenza. Yo creo que con esta intervención en Texas ante uno de los movimientos ultraconservadores, Lili Telles confirma que nunca, nunca desaprovecha la oportunidad para autodenigrarse a sí misma. Es increíble, ¿no? Y escuchándola, me acordé del papel que jugaron, del abyecto papel que jugaron, sobre todo mujeres colaboracionistas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunas mujeres por unas monedas, por un trozo de carne, por un trozo, una barra de chocolate, colaboraban con el ejército alemán, con el ejército nazi, para denunciar, para delatar a sus connacionales. Ese colaboracionismo de aquel entonces se replica hoy en México. Es una forma de prostituirse, de entregarse a la suerte y a los designios del enemigo. Esto es un acto de traición. Yo no tengo duda, esto es un acto de traición. Traición a la patria. Traición a la patria. Y otra cosa, porque ayer presentaste el video en el que ella se estaba esmerando en pulir su discurso que iba a dictar, y ella decía ya, de antemano decía, esto no es ir en contra de México, esto no es ir a hablar en contra de México. Pero, ¿qué es lo que acabamos de ver? Eso es una alta traición, ¿no? Y luego, tiene dificultades o intenta, hacerle el caldo gordo a Donald Trump, un poco diciendo que si el gobierno de México, el ejército mexicano, aceptó, entregar o ejecutar al Mencho, fue porque Donald Trump así lo decidió. Y esto, es atenta, por eso es un acto de alta traición, atenta contra la credibilidad de una de las instituciones que goza en México del más elevado índice de aceptación. Me refiero al ejército mexicano. Un ejército que ha entregado grandes cantidades de cuota de sangre, de vidas de sus efectivos en esta lucha sin cuartel contra los cárteles de la droga. ¿Se dan cuenta de la inconsciencia? ¿Se dan cuenta de la desvergüenza de esta mujer entregada a los intereses de Estados Unidos, de Ricardo Salinas Pliego, entregada a los intereses de los enemigos de México? Yo creo que este tema merece un análisis aparte, porque yo creo que sí se constituye aquí un delito de alta traición contra México. Bueno, y en otro frente, voy a dar un rápido reporte
resumen de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido. Desde ayer ya hablábamos de que desde un primer momento Israel no estaba dispuesto a aceptar las condiciones del cese de hostilidades pactado entre Estados Unidos e Irán. Un pacto que fue una tregua que fue apadrinada por China y por Pakistán, y en la que en primera instancia Trump aceptó los 10 puntos presentados por Irán, en la que se contemplaba el cese de hostilidades en todos los frentes que estaban abiertos, que habían sido abiertos por Israel y Estados Unidos, y en ese frente se incluía a Líbano. Bueno, pues ayer Estados Unidos e Israel se dieron el lujo de violar este acuerdo de este cese de hostilidades, bombardeando Beirut y asesinando en el proceso a 250 civiles. Es una masacre lo que ha ocurrido. Y hoy mismo, esta mañana, las fuerzas militares de Israel han reiterado que van a mantener la ofensiva en Líbano para contrarrestar el avance de Hezbollah, que sigue avanzando y que no va a dejar de avanzar mientras Israel siga bombardeando Beirut y el sur de Líbano. Así es que esta es una clara violación de las muchas. Esta violación al acuerdo se suma a un rosario de traiciones de Estados Unidos estando en la mesa de negociaciones. Estados Unidos traicionó a Irán mientras estaban sentados en la mesa de negociación 2 veces consecutivas. Esta sería la tercera. ¿Y por qué digo que también Estados Unidos? Porque ayer mismo vimos cómo Donald Trump se desentendía de los 10 puntos que planteaba Irán, que incluían 1, el alto al fuego en Líbano; 2, reconocer la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz, el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que les permitiría cobrar un peaje de $2 millones por cada buque que cruzara por esas aguas. Y además prometía levantar las sanciones, prometía permitir que Irán prosiguiera con su programa de enriquecimiento de uranio. ¿Por qué? Porque no tiene derecho Israel ni Estados Unidos a prohibirle a Irán este proceso cuando Irán desde hace ya más de medio siglo dispone de capacidades nucleares, tiene aproximadamente entre 90 y 100 cabezas nucleares. Este programa nuclear de iraní se desarrolló desde hace mucho tiempo bajo la presidencia de John F. Kennedy. Menachem Begin le pidió a Estados Unidos que colaborara. John F. Kennedy se negó porque conocía a los sionistas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Israel conspiró con algunos elementos de la CIA y entre ambos asesinaron a John F. Kennedy. Esto está documentado. Y ayer mismo sacó la reportera Maggie Haberman, que es una de las periodistas más talentosas del New York Times, junto con otro colega, un libro en el que detallan la forma en que se decidió que Estados Unidos entrara en guerra con Israel. Según detalla Maggie Haberman, llegó Benjamín Netanyahu acompañado por un grupo de inteligencia del Mossad, y entre todos ellos le hicieron una presentación en video con estadísticas, y le dijeron que la operación para derrotar definitivamente a Irán pasaba primero por un ataque masivo, bombardeos, que seguirían por un levantamiento espontáneo de los adversarios de los mulás. Se propiciaría un cambio de régimen y con eso ya prácticamente en cuestión de una semana conseguirían mandar a otra vida no solamente al régimen o al gobierno que nació de la revolución del 79 en Irán, sino que se podían poner a una persona que fuera más abierta, más amigable con Israel y Estados Unidos. Se mencionaba el nombre del hijo del Shah Reza Pahlavi,
que nunca ha estado en Irán, que no tiene adeptos dentro del país. En fin, le vendieron esta fantasía. Y después de esta presentación, la mayoría de la gente que rodea a Trump, que le tiene pavor, John Ratcliffe, que es el director de la CIA, le dijo: señor, esto yo no veo nada claro, nos vinieron a vender humo, esto es lo que hace el Mossad, nunca llega con planes concretos que haya una certeza de que se van a cumplir. Y todo el mundo le dije, incluso J.D. Vance, que fue el que más se opuso, porque dijo, esto nos va a arrastrar un conflicto, porque yo sí creo que la respuesta de Irán va a ser devastadora. Y le dice J.D. Vance al presidente, yo es lo que pienso, pero si tú quieres, yo te apoyo. O sea, todos y cada uno de los integrantes del gabinete de Donald Trump se bajaron los pantalones y permitieron que Donald Trump, en su arrogancia y sobre todo empujado por Benjamín Netanyahu, iniciara un conflicto que tiene ahora en una encrucijada a Donald Trump. No sabe cómo salir del atolladero. Benjamín Netanyahu no acepta este acuerdo, lo sigue boicoteando, lo sigue dinamitando, y yo no tengo la certeza de que esta tregua va a llegar viva hasta el próximo sábado, cuando se supone que llega la delegación de Estados Unidos encabezada por J.D. Vance y que incluye, ojo, a Jared Kushner, el yerno de Trump, y al Steve Witkoff, un experto en negocios inmobiliarios, otro gran amigo de Trump que no tiene ninguna experiencia en diplomacia, nada, van a llegar todos ellos. Y ya se sabe que tanto Witkoff como Jared Kushner responden sobre todo a los intereses del gobierno sionista. Así es que en esas estamos. Y lo que tú mencionabas por adelantado, tras la ola de condena de los ataques que ha protagonizado Israel y sobre todo la decisión de Estados Unidos de atacar Irán, fue condenada por el Vaticano, por el Papa León XIV, y esta decisión encabritó al Pentágono y a la Casa Blanca. Y ayer mismo el Pentágono, fíjate nada más, el Pentágono, ni siquiera el Departamento de Estado, el Pentágono convocó al representante del Vaticano en Washington y para darle una regañina y decirle que Estados Unidos tiene el poder de hacer lo que se le pegue la gana, lo que se le pegue la gana, así es que la iglesia no tiene que meter sus narices, así es que esto es un acto sin precedentes, que el Pentágono y no el Departamento de Estado deciden para decirte, tú métete en sus asuntos, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a cometer genocidio, a atentar contra barrios residenciales, a hacer lo que se nos pegue la gana, y tú te callas el hocico. Así es que esto demuestra hasta qué punto el gobierno de Donald Trump está compuesto por una serie de fascistas, neofascistas, y que responden al mandato de un hombre que está enfermo de poder, es un enfermo mental, y todos ellos responden, se arrodillan ante este loco que está dispuesto a incendiar el planeta. Por cierto, también malas noticias para Ricardo Salinas Pliego. El Tribunal Electoral desechó una denuncia. Ya ven que ha querido bajar un spot que circula Morena con la imagen de Ricardo Salinas Pliego. Pobrecito, dice que están usando su imagen por razones políticas. Y bueno, pues ya el tribunal le dijo, bájale 2 yemitas a tu chocomil. Y bueno, pues ha de estar echando chispas Ricardo Salinas Pliego. El que estaba echando chispas anoche era yo, nada más por no dejar, Paco, para escucharte en segunda vuelta. Circula este video de una influencer. Es cuando dices tú, no mames, ¿para qué quieres el poder que te da tener una audiencia? En el caso de la audiencia diferente, inteligente, de Sin Censura, es muy diferente porque nos exige más y mejores contenidos. Pero este influencer, por allá en Yucatán, ¿cómo se llama este influencer? Elisa La Yuca. Ella solita sube un video espantando flamencos o flamencos, estas aves hermosas, bellas,
Bueno, se metió a una área protegida y esta creadora de contenido hasta se burla. Ojalá, son flamingos, ¿no? Sí. Ojalá que la autoridad imponga la sanción con toda la severidad para que no haya pendejos como Vicente Serrano con su telefonito y su tripié metiéndose donde no debe. Si la hicieron de pedo porque Mr. Visto, no sé cómo chingado se llama, se metió a una pirámide con la venia de la autoridad en Campeche, pues ¿qué va a pasar con esto? Dicen que puede ser millonaria la multa, pero vi el video y dije yo, no mames, por favor, la autoridad tiene que sentar precedentes, imponer sanciones. Échalo, Ceci, el video. Estamos aquí en la manada de flamencos, vean eso, ¿cuántos hay? Un montón de flamencos, vean eso. Dicen que por acá no se debe de escuchar música, la verdad es que nosotros no sabíamos, pero vean cuántos flamencos hay. Un montón, se despertaron. ¿En que escucharon ayer igual? Se despertaron. Y vean cuántos son y siguen saliendo más, como una plaga de flamencos. Vean eso. Y se están yendo todos los flamencos. Vean eso. Y sale más y más y más y más. Tan preciosos, vean eso. Estamos disfrutando de esta vista bella. ¿Es o se hace? Como una plaga, dice. Y están saliendo porque pusieron la música a todo volumen. Y se emocionan. En fin. La autoridad tiene que, con mano dura, ponernos un hasta aquí en esos temas. O sea, meterse a una área protegida para espantar a los flamencos, nomás porque sí. Qué ignorancia. La ignorancia es cabrona, ¿eh? Es atrevida. Ahí está el caso de esta muchacha que le dicen la yuca. En fin, mi querido Paco, vamos en la segunda vuelta, por favor, con lo que usted diga, maestro. Mira, este caso rapidísimo, nada más un minuto, porque ella dice es hermoso, pero los clasifica como una plaga. ¿Qué es una plaga? La aparición masiva, o sea, que nos da por hecho que es su hogar, masiva y repentina de seres vivos, insectos, animales, microorganismos o plantas que causan daños graves a la salud humana. Esa es una plaga. No lo digo no, tú, no lo digo yo, lo dijo ella. Son una plaga que causa daños al entorno. Entonces, sí, habría que tener mucho cuidado, pero como en este país cada uno hace lo que se le pega la gana, Vicente, y las autoridades de pronto están ahí en el espacio. Y luego lo otro, mira, es que estaba viendo el chat en vivo y siempre es interesante. Alguien por ahí dijo, es que van con los funcionarios de Morena, van con los viejos periodistas porque tienen a muchos seguidores. Y yo de pronto reflexiono y digo, que no recuerdan lo que pasó con López Obrador en 2018. Todos esos viejos periodistas, todos, no hay uno que no hubiera estado contra López Obrador, agrediéndolo, denostándolo. Todo el mundo estaba contra él. Estaban con Ricardo Anaya, con José Antonio Meade Curibreña, le daban el triunfo a ellos. Había encuestas, yo recuerdo, Loret decía, no, prácticamente Anaya va a ganar. Todos los medios estaban contra López Obrador. ¿Y qué pasó? En las elecciones de 2018 ganamos. Sé que esos medios fueron irrelevantes. Y el ejemplo más claro en 2024. Todos esos viejos comunicadores estaban contra la 4T y nace esa campaña de narcocandidata, narcopresidente, con todos esos viejos comunicadores, al que le pongas, ¿qué pasó? Ganamos otra vez, sin necesidad de esos viejos comunicadores. Y yo insisto que es necesario ver en cuenta la irrelevancia
de Loret, de López Dóriga, de Sergio Sarmiento, hay que verlos. Krause, Aguilar Camín, Aguayo. Además, el tema no nos lo estamos sacando de la manga, Paco. No, Acuérdense, claro. en el proceso interno para definir como candidata finalmente a la presidenta, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, hubo un mandato para que en el proceso interno no se hicieran entrevistas con los medios de comunicación golpeadores y con los periodistas y comunicadores tradicionalmente chayoteriles. No me lo inventé yo. ¿En dónde quedó esto? Nada más era para el proceso interno. Si le hace tanto daño este periodismo como para decir en el proceso interno no está permitido por los jugadores y la jugadora en su momento ir a la cancha de estos personajes, a la que regresamos a lo mismo. O sea, ¿qué parte no hemos entendido? Pero bueno, nada más porque la gente piensa que uno se saca los temas de la manga y pues no, son cosas que venimos analizando, pues. Pero además, Vicente, lo que es que son irrelevantes y son corruptos. Y que el día que puedan, van a traicionar a estos funcionarios que los van a ver, que a los que les urge que los legitimen. Así que bueno, ahí debe quedar el tema. Luego lo otro, mira, el tema del magnate misógino, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. No solo es este revés en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero además hay que recordarlo, él ya está en campaña. Él está en campaña, ya no es un magnate porque es dueño de mucho dinero, por lo menos $4,000 millones, es un magnate, pero ya está en campaña presidencial. Hay encuestas, no sé si son pagadas, yo supongo que sí, que lo dan como el precandidato más avanzado para representar al PAN en las elecciones federales de 2030. No sé si le va a alcanzar, pero bueno, pero ya lo dan, así que ya es candidato, ya está metido en la política. Pero hoy va a sufrir, Vicente, porque hoy también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a dilucidar aquellos amparos que promovió para que la UIF no lo investigue. Y es clarísimo que como está la situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tirar los amparos y va a permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigue por lo menos en los últimos 10 años, de tal forma que la Unidad de Inteligencia Financiera lo va a poder investigar a dónde está la lana, en qué paraísos fiscales, que es un tipo que mueve paraísos fiscales, prácticamente todos los días mueve su dinero. En España lo han documentado, nosotros lo hemos documentado, los papeles de Panamá. Con razón, Ricardo Rafael, Sergio Sarmiento, Manuel López San Martín andan tan enojados por esta decisión de la Suprema que le abre las puertas a la Unidad de Inteligencia Financiera para continuar con la lucha contra el lavado de dinero. Ahora lo entendemos todo, Paco. Sí, mira, Vicente, si alguien sabe lavar dinero en este país, y moverlo a través de los paraísos fiscales es Ricardo Benjamín Salinas Pliego. ¿En cuántas ocasiones lo han encontrado en esas investigaciones que hacen grupos de periodistas internacionales? Y para empezar, los de Panamá lo han encontrado, en España lo han dicho, ha creado empresas fantasma en España para triangular dinero y evadir impuestos en México. Así que hay que tener cuidado, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso dices tú, por eso esas campañas, por eso es interesante Ricardo Salinas Pliego, y porque finalmente sí está avanzado como precandidato por lo menos, o aspirante a la candidatura presidencial del PAN, y lo están tratando de colocar ahí, Vicente. Hay que ver cómo lo que dicen todos sus seguidores y sus títeres ahí en TV Azteca, que por cierto hicieron cambios que no hay que pasar por alto. Fusionaron los noticieros de todo porque está en una crisis enorme. Así que Ricardo Salinas Pliego, nos guste o no,
va a ser noticia por un buen rato, Vicente y Jaime. Mi querido Jaime, ¿con qué vas tú en la segunda vuelta? En la segunda vuelta, déjenme hincarle al diente al tema de Roberto Velasco. Yo creo que es importante hablar de Roberto Velasco, que ayer fue ratificado en el Senado como nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Hace exactamente por ahí de hace 13 años, Roberto Velasco, que tiene 38 años, se graduaba como licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Posteriormente hizo estudios de Administración Pública en la Universidad de Chicago. Y desde entonces ha tenido una meteórica carrera. En menos de 10 años ha escalado distintas posiciones, ha trabajado entre otras entidades con el gobierno de la Ciudad de México, donde gestionaba el departamento, creo que de Economía. Y cuando llega a Relaciones Exteriores de la mano de Marcelo Ebrard, se convierte en el portavoz y de ser portavoz de la Cancillería mexicana, sin ser de la carrera diplomática, escala posiciones hasta convertirse en director para América del Norte y hoy es el flamante canciller mexicano. ¿Por qué menciono esto? Porque yo no tengo nada en contra de la juventud, creo incluso que es un mérito y hay que darle paso a las nuevas generaciones. La pregunta es, ¿hasta qué punto darle la oportunidad a un chico de 38 años que todo el mundo habla maravillas de él, lo presentan como el chico maravilla, que ha pasado a formar parte de este grupo de confianza de Claudia Sheinbaum, participando en negociaciones complicadas en materia de seguridad, en materia de economía, desde la Cancillería mexicana ante Estados Unidos? La pregunta es, ¿realmente Roberto Velasco puede llenar los zapatos de otros cancilleres mexicanos? Hablo de los buenos cancilleres, hablo de los cancilleres como el padre, el don Jorge Castañeda, el padre del alcoholizado Jorge Castañeda Jr. Ha habido grandes cancilleres mexicanos. La pregunta, Roberto Velasco, ¿está a la altura de las circunstancias? ¿Y por qué traigo también a cuento esto? Porque apenas ayer, en un artículo publicado en El País por Viri Ríos califica al actual gobierno de México, particularmente a Relaciones Exteriores, como un grupo de timoratos y acobardados que casi siempre se achican frente a Estados Unidos. En este artículo que titula Lecciones de Irán a México, Viri Ríos intenta hacer una comparación entre la gallardía, la valentía de Irán frente a Estados Unidos, una nación que ha dado muestras de un nacionalismo, de un amor por la patria, de una valentía sin precedentes. Viri Ríos hace una comparación de Irán frente a México y se pregunta, ¿por qué no somos más como Irán? ¿Por qué hasta ahora México se ha achicado, ha cedido todo frente a Estados Unidos, frente a un Donald Trump que nos ha hecho de todo? Nos ha obligado a controlar la migración, nos ha amenazado con aranceles, ha maltratado a políticos mexicanos, y hasta qué punto, y aquí me pregunto yo, hasta qué punto esta comparación de Viri Ríos de Irán con México es justa. Yo digo que no se puede comparar el caso de México con Irán. México, su proximidad geográfica con Estados Unidos, el hecho de que México y Estados Unidos, lo he dicho no una, sino muchas veces, sean como dos hermanos siameses. Estados Unidos con un gringo alto que devora hamburguesas, que se mete cocaína por la nariz, que se esnifa fentanilo, y del otro lado tenemos a el hermano chaparrito, frijolero, que le gusta el tequila, que de vez en cuando fuma su marihuana. Esos son dos hermanos siameses a los que es difícil de separar porque hoy comparten
múltiples partes de su organismo, el cerebro, los pulmones, el estómago. Hablo, por supuesto, en sentido figurado, porque México y Estados Unidos comparten la seguridad fronteriza, comparten muchísimos programas en materia de lucha contra el narco, comparten también muchos tratados comerciales, aguas, planes de seguridad y contención con el Comando Norte, comparten pues una larga tradición de desencuentros, no siempre fáciles de resolver. México y Estados Unidos están condenados a entenderse y es difícil imaginar que México podría plantar cara frente a Estados Unidos en primer lugar, porque no tenemos un ejército que tenga vocación de invadir a otros, no tenemos el sistema militar de misiles que ha tenido Irán, nos aplastaría Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero hay algo de cierto en el sentido de que los funcionarios de México casi siempre son muy timoratos, se achican casi siempre frente a Estados Unidos. Y claro, también tenemos una prensa mexicana que le hace a cada rato el caldo gordo a Estados Unidos con vendidos, colaboracionistas, incluso políticos como Lili Telles, ¿no? Así es que yo creo que va a ser interesante ver qué papel desempeña Roberto Velasco. Yo espero equivocarme, espero que este muchacho de 38 años haga un papel, de verdad se lo deseo corazón, pero mucho me temo que carece de la experiencia y el empaque intelectual y político suficiente como para hacer frente al Coloso del Norte. Bueno, y en otro punto, quisiera también rápido un repaso a las declaraciones de ayer de la presidenta sobre el tema del fracking para explotar reservas de gas. Fíjense que como yo soy ya reportero viejo y me acuerdo muchísimo de un debate que ha tenido ya mucho tiempo, varias décadas, en Estados Unidos ha habido un movimiento muy importante contra el fracking, en el que se utilizan químicos para perforar y sobre todo romper piedras. Se utilizaban químicos que luego contaminaban el agua y hacían mucho daño. Entonces, siempre ha habido, yo creo que el punto culminante de la lucha antifracking en Estados Unidos coincidió en el 2011. ¿Se acuerdan de aquel movimiento de Wall Street, Occupy Wall Street? En la Plaza Zuccotti de Nueva York, que hubo un movimiento muy importante que hermanó la lucha contra Wall Street y por otro lado la lucha contra el fracking. Pero han pasado ya desde el 2011 y desde hace ya varias décadas nuevos estudios que sugieren que el fracking podría realizarse sin dañar precisamente yacimientos acuíferos, y eso es por lo que está apostando Claudia Sheinbaum para aumentar nuestras reservas y sobre todo para pues convertir esas reservas de gas en beneficio de todos nosotros. Yo creo que la presidenta ha dado explicaciones suficientes como para decir que esta práctica se podría dar en caso de que un grupo de científicos expertos digan que ya no se corre riesgo alguno, que hay nuevas tecnologías para explotar esos yacimientos de gas, porque he visto que últimamente en toda la prensa ya empiezan a lanzarse contra el fracking, porque claro, siguen un poco en el tono del fracking tal y como se conocía anteriormente, donde no había tecnología para explotar estos yacimientos. Yo creo que la presidenta tiene razón en explorar esta vía que sin contaminar, sin hacer daño a las reservas de acuíferos, puede ser exitosa. ¿Quién anda por ahí, ¿Quién anda por ahí, Nico, Jaime? Nico, Ah, mira, es, lo, es mi lo jala- despertaste con los gritos. es mi jalacables. Bueno, estoy bien consternado. Póngame en pantalla, Ceci. Me- me- no solamente me bloqueó Pati Chapoy, sino que ahora puso sus comentarios en Twitter, o lo que era Twitter ahora X, protegidos. No puedo confirmar si es verdad o es meme lo que nos enviaron. En unas semanas empieza el recorrido, porque además no puedo ver ni fecha ni nada. Por eso no puedo confirmar la veracidad de estos mensajes.
En unas semanas empieza el recorrido del señor Ricardo Salinas por todos los pueblos, comunidades y ciudades de todo México. Hay que apoyarlo, es el único que puede cambiar el rumbo del país. No lo dudo que sea cierto esto. Tú sí sabes lo que es bueno. Gracias por apoyarnos, no los defraudaré. Yo creo que es un meme, Ceci. Pero bueno, como me tiene bloqueado Pati Chapoy y nada más puedo pitorrearme de Pedrito Sola, que todavía no se ha dado cuenta de lo que decimos en Sin Censura, pues, en fin. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te respalde en redes sociales, por favor? Más No te con un escucho. mensaje Ahí para... está. Ahí está. Vicente, Sí. con un mensaje rapidísimo para Pati Chapoy. ¿En qué investigaciones se encuentra Salinas Pliego? En los Pandora Papers de 2021 encontraron que este grupo de periodistas internacionales encontró que Salinas Pliego utilizó estructuras en paraísos fiscales para ocultar decenas de millones de dólares, incluyendo herencias y activos del grupo empresarial. Y también aparecen los Paradise Papers o Papeles Paraíso de 2017, que revelan que Salinas Pliego utilizó paraísos fiscales como Luxemburgo, Malta y Barbados, y creó empresas para desviar fondos. Y recuerda, también lo investigó la Autoridad de Mercados de Estados Unidos y bancaria, en 2000, hace por lo menos 7 a 8 años, lo investigó por un fraude más o menos y esquemas fraudulentos relacionados con algunas deudas que tiene. Y yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, nos vemos mañana tempranito o antes si pasa algo. No sé si te escuché bien, pero también aparece en algo que se llaman los Epstein Files, en un email con una cena como 70 ocasiones, Vicente. En donde coincidió, no sean mal pensados, coincidió con Jeffrey Epstein. Pero bueno, ya quedó establecido. Mi querido Jaime, me imagino que de algunas de estas cosas que hemos hablado, también te ocuparás de 1 a 3 en No Apto para Cínicos con Gildy y con tus editorialistas de cabecera. Mira, aquí ya tengo. Ay, buenos días, güey. Vicente, buenos días, Paco. ¿Qué tiene? Ay, pasa, hermano Yago. Oye, claro, pero avísame cuánto va a cobrar, porque luego va a querer cheque gordo, cabrón. Por el cameo, como le llaman en el cine, por el cameo en Sin Censura, mi querido Jaime. Vamos a hablar a partir de la 1 de la tarde, precisamente en los últimos acontecimientos y hasta qué punto la cumbre por la paz, por la negociación que se va a producir el próximo sábado en Islamabad, puede caerse de último momento. Así es que, y vamos a hablar también, pues, de lo que diga hoy la presidenta. Venga, de 1 a 3 en No Apto para Cínicos.